Castillo, ¿no? Integrante del colectivo Quito, levántate. Andrés, es un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo receta nuestra señal? Ante todo, buen día. Hola Alberto, buenos días, claro y fuerte. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo a usted, a sus compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto a su audiencia. De alguna manera se logró bloquear ayer esta intencionalidad en la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Se buscaba echar abajo el decreto de estado de excepción, ¿no? Que estaba pues contenido en el decreto ejecutivo 455. Se logró bloquear, digo esto porque se notaba, o al menos lo habían evidenciado los integrantes de algunas bancadas, que iban a votar precisamente a favor de aquello, ¿no? Este es un tema que realmente todavía está ahí latente. Hay un nuevo decreto de estado de excepción y básicamente nos gustaría escuchar cuál es la reflexión que hasta ahora hacen ustedes, sobre todo teniendo en consideración el accionar en la Asamblea Nacional Legislativa. Es una asamblea sin ningún tipo de empatía con la ciudadanía. Es una asamblea que por algo tiene ahora el 2% del respaldo popular, si no menos. Quizás los que le respaldan son los asambleístas y sus funcionarios y sus familias. Y le digo esto, Alberto, porque la Asamblea Nacional es la misma que hace escasos 2 o 3 meses atrás concedió amnistías a los que ahora nuevamente han puesto al país de cabeza. Es decir, todo ese proceso en el cual dijeron que las amnistías eran para pacificar al país fue una mentira del inicio hasta el final. Porque claro, a la hora de conceder las amnistías, hablando en términos futbolísticos, les quitamos la tarjeta amarilla a todos aquellos jugadores violentos que patean, que escupen en la cara, que se pelean con el técnico, que le sacan el dedo a la tribuna, y ahora les dejaron hacer lo que a bien tengan. El señor Issa, por ejemplo, estaba siendo investigado por secuestro y se le dio la amnistía contra norma expresa. Ahora, esa misma asamblea pretendía echar abajo un decreto ejecutivo a través del cual el presidente de la República ponía en estado de excepción y en zona de seguridad a la capital de la República. Quito, por su condición de capital, tiene que entender que todas las luchas políticas pueden venir a la capital. Pero lo que pasó en octubre del 2019, Alberto y amigos, a los quiteños no nos lo contaron. Los quiteños no lo vimos solamente a través de la televisión, los quiteños lo vimos también a través de las ventanas de nuestras casas. Fueron nuestros hijos los que nos fueron a la escuela. Fueron varios de los negocios pequeños, papelerías, ferreterías, bodegas, abastos, etcétera, los que tuvieron que cerrar durante ese tiempo y a muchos de ellos inclusive les ocasionó su quiebra y su cierre. Fueron nuestros edificios públicos los incendiados, nuestros periodistas los apaleados, nuestros militares los secuestrados. Por lo tanto, el ligeramente pretender echar abajo un decreto de excepción que declaraba la ciudad de Quito zona de seguridad para que exista más protección militar y policial a esta ciudad que quiere trabajar, es la respuesta de una asamblea arcaica y de una asamblea que no entiende que la capital de la República sí abre los brazos a todos los manifestantes, pero no puede ser apaleada en lo físico y en lo moral. Y eso es lo que Correcto. estamos viviendo. Andrés, permítame solamente un momento, ¿no? Que acaba de haber un pronunciamiento del señor ministro de Defensa, que es importante conocerlo en detalle, Lore. Básicamente el ministro de la Defensa se ha dirigido a los ecuatorianos. ¿Qué es lo que en síntesis ha dicho? Mostró el tema de las Fuerzas Armadas. Dice, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional. Es lo que ha manifestado el ministro de Defensa, Luis Lara. Habló sobre el tema del apoyo total al gobierno nacional, al orden público, sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Perfecto. En esos momentos salió en vivo. Claro, es importante porque es una declaración de última hora, Andrés, valía la pena y perdón por el corte. Ahora, a mí me llama la atención varias cosas, Andrés, ¿no? De lo que ocurre en Quito. El fin de semana, para ser precisos, el domingo, mientras muchos estaban reunidos en familia celebrando el Día del Padre, ¿no? Lo que ocurría en la Casa de la Cultura, ¿no? Eso por un lado. Estamos en estado de excepción en una cuestión tan sensible. Pero yo decía ayer, ¿por qué la gente se alborota tanto si la seguridad del Estado necesitaba chequear unas instalaciones? Y ya hay el antecedente de lo que pasó en la Casa de la Cultura en 2019. Por un lado,
me llama la atención también de lo que ocurre. O sea, y esto lo vemos desde acá, desde Guayaquil, ¿no? Lo que ocurre con esta decisión de la Universidad Central o de la Universidad Politécnica Salesiana. O sea, ellos llaman de decir, convertimos esta parte, nuestros campus, le denominan ellos, en zona de paz y acogida humanitaria. Pero ¿no es peligroso eso en medio de toda esta situación tan sensible? Es que no es una zona de paz, es una zona de abastecimiento para los vándalos. Lo que sucedió en el 19 lo demuestra. Cuando el cura rector de la Universidad Católica de Quito, Fernando Ponce, hermano de la señora Jimena Ponce, distinguida bastonera de la Revolución Ciudadana, decidió abrir la Universidad Católica como zona de paz, se convirtió en un espacio en donde inclusive el señor exalcalde Yunda y su hermana llegaban en camionetas del municipio a entregar pancito con colada a aquellos que después salieron a incendiar la Contraloría, a aquellos que después caminaron a incendiar Teleamazonas, a aquellos que apalearon y le metieron una pedrada en la cabeza a Freddy Paredes, a aquellos que secuestraban policías y militares en la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura ahora, sus gestores culturales dicen que ese ataque militar para convertir a la Casa de la Cultura en un cuartel violenta totalmente a la cultura. Bueno, y cuando en la Casa de la Cultura se secuestraba gente, ¿qué pasaba? Nada. Ahí estábamos haciendo una manifestación cultural, estábamos haciendo un concierto. ¿Qué estábamos haciendo? Cuando estamos en un estado de excepción, hay la posibilidad, y el gobierno y el presidente de la República tiene la posibilidad de suspender ciertos derechos hasta poder recuperar el orden público. Y eso es lo que han venido haciendo ahora. Claro, no les gusta, les parece mejor que dentro de la Casa de la Cultura esté ISA y esté el movimiento indígena secuestrando gente y direccionando el cierre de pozos petroleros, el cierre del agua en Ambato, el apaleo a periodistas, el incendio de instituciones, a que esté la fuerza pública garantizando el orden y la seguridad para todos los demás. Eso les gusta a ellos, así se maneja. Esa es la lógica que a ellos les mueve. Y claro, comunicacionalmente es mucho más rentable decir que solamente libritos y cuadros han estado en la Casa de la Cultura y que los militares han entrado a verse con libritos y cuadros. Bueno, la Casa de la Cultura está presidida por un consejero del señor Isa, uno de los que estuvieron en los procesos de negociación del 2019, y claro, son amigos, son compadres, bueno, dan hostal. Y es bueno que el país lo conozca. 7:10, estamos conversando con el abogado Andrés Castillo del colectivo Quito Levántate. Verónica Landeta con otras inquietudes para nuestro invitado. Sí, un poco para puntualizar lo que pasa en la Casa de la Cultura. La verdad he podido apreciar muchas posturas, incluso hasta de periodistas, y bueno, y con todo el respeto, ¿no? Definitivamente de lo que ocurre en la capital. ¿Por qué reviste esa indignación y molestia? Incluso ayer la Asamblea, en el comunicado que emite y obviamente que convoca ahora a la plenaria, dice que esperan que se entregue la Casa de la Cultura a quienes pertenecen obviamente a la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es el significado de fondo definitivamente de esto? Verónica, buenos días. Buen día. Gusto poder estar. Bueno, es parte del discurso. Es parte de la conversación. La misma asamblea que quería tirar abajo el decreto de excepción es la que conmina a que se devuelva la Casa de la Cultura a la sociedad. ¿Van a hacer conciertos en estos días? ¿Van a pintar cuadritos en estos días? ¿Van a hacer festival de mimos en estos días? Hay que entender la situación y la temporalidad que estamos viviendo. Pues estamos en un paro nacional en donde no hay como ni siquiera salir de las casas, y ahora aquí en Quito, porque los manifestantes te apalean el carro. Hay una concejal de Quito que ayer a través de medios de información digital como el WhatsApp informaba y pedía a sus seguidores que revienten las llantas de los carros de la gente que salía a trabajar, y los señores de la asamblea entran en ese discurso romántico de cuarta a decir que hay que devolver a la sociedad la Casa de la Cultura. Verónica y amigos, para los que conocen Quito, la Casa de la Cultura está a 2 cuadras de la Asamblea Nacional. Es un centro táctico de operaciones importantísimo para los golpistas, así como la Universidad Católica, así como la Universidad Salesiana, así como la Universidad Central.
En Quito, por ejemplo, hay grandes universidades que podrían ellos tomarse inclusive a partir del complejo. La Universidad de las Américas, por ejemplo, o la Universidad San Francisco, por ejemplo, o la Universidad Internacional, por ejemplo, que tienen campus bastante más grandes y bastante más cómodos, pero no les interesa meterse ahí porque están lejos de donde quieren ir a apedrear, porque están lejos de donde quieren irse a tomar. ¿Por qué no piden que esas universidades sean los centros de operación de los vándalos? Porque tácticamente les quedan lejos. Entonces, claro, es cómodo hacer sitios de paz y hacer tener el salón de actos en la Casa de la Cultura y el hostal en la casa, en la universidad de al frente, es bastante cómodo para los que quieren destruir la ciudad. Entonces, claro, el romanticismo propio de que hay que devolver la cultura y que aquí solamente estamos haciendo cultura, no es cierto. Ha quedado claro que en la Casa de la Cultura se han manejado los procesos desestabilizadores del país, no esta vez, sino desde la anterior y otras, y claro, ahora pretenden coger ese discurso cansino y romántico de decir que pobrecitos de ellos ya no tienen dónde ir a pintar su cuadrito. Yo quería, Andrés, hacer esta reflexión con usted, porque si definitivamente estamos en defensa de la cultura y del arte, entonces los manifestantes deben preservar Quito, pues que Quito es eso, ¿no? Es un patrimonio cultural de la humanidad y bueno, entonces esperemos que definitivamente esas a veces cosas sin sentido que se pregonan y se proclaman, definitivamente pueda llevarnos hacia una lógica de preservar lo bello que es Quito y no dañar definitivamente y que no ocurra lo que ocurrió en el 2019. Ahora, ¿cuál es la diferencia que reviste la manifestación del 2019 con la manifestación tiempo actual? ¿Cuáles son esos quizás detalles que pasan desapercibidos en medio de tanta información y de tanta conmoción? Primero, que no estamos frente a un paro generalizado. Es decir, en el 2019 estuvieron los choferes, estuvieron las centrales sindicales, estuvieron los trabajadores, estuvieron los indígenas, estuvieron los estudiantes, estuvo un grupo importante de la ciudadanía. Había un alcalde de Quito que decía que no podía tomar posición ni por el uno ni por el otro, pero sí iba a entregar pancito con colada a los manifestantes. Y claro, eso hizo que vaya creciendo el asunto. Ahora podemos ver que, sin desnaturalizar ni desmerecer a los que están movilizados, pero es exclusivamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, encabezadas por el señor Leonidas Issa. Adicionalmente, ahora en la ciudad de Quito hay bastante más organización ciudadana para evitar cualquier tipo de agresión a la ciudad. Y adicionalmente, en alguna medida, el correísmo está un poquito mojado la pólvora, más allá de que ellos no tienen ningún problema en hacer lo que tengan que hacer. La señora Pavón, en pleno paro, según ella, se fue a ver las elecciones en Colombia, cómo gana su terrorista amigo Petro, pero tuvimos al viceprefecto repartiendo un billete por ahí, por Cayambe, a la gente para que camine hacia Quito. Ayer mismo teníamos a esta concejal Blanca Paucar invitando a que se revienten las llantas de los carros. Tenemos a la vocal del Consejo Nacional Electoral, Estela Acero, caminando con la gente y ayudando a cerrar las vías. Es decir, un plan orquestado desde los políticos para paliar a los ciudadanos. Un plan orquestado desde la Revolución Ciudadana más el señor Issa para apalear a los ciudadanos. Y más allá del paro, porque esto es fundamental, Verónica. Detrás del paro, ¿quién está? El economista Correa. Ya lo ha dicho abiertamente que él financia a un líder social, a un luchador, al señor Issa. Bueno, entonces detrás de la CONAIE está Issa, detrás de Issa está el ático, y yo mucho me temo, Verónica, que detrás del ático está la piscina, y esa piscina no está tan llena de ángeles, sino más bien de gente que ha demostrado tener claros vínculos con grupos irregulares y con el narcotráfico. Cuidado, estamos buscando la constitución de un narcoestado en el Ecuador a través de esta movilización. Andrés, gracias por este análisis. Lorena Baque. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Justamente esta es la diferenciación que hay que hacer. Hace más o menos unos 2 meses usted también estaba siendo entrevistado aquí en la cabina de diálogo y manifestó su molestia como parte del colectivo Quito Levántate sobre el tema de la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso.
Esto no quiere decir que se vayan a hacer lo que se está haciendo en estos momentos. El tema del vandalismo, el tema de la extorsión, el tema del anarquismo, el tema de que si no protestas no puedes trabajar, no te voy a dejar trabajar porque te cierro el flujo de agua, porque te pincho las llantas, porque te daño el carro. Una cosa es no estar de acuerdo con la gestión que se realiza, otra cosa es querer crear caos, confusión y llegar a un tema de desestabilidad social, emocional, económica de un país. Vamos haciendo esas diferencias. Buenos días, Lorena. Gracias por su pregunta. Es un gusto compartir con usted este espacio. Sí, sí. En efecto, el gobierno del presidente Lasso ha quedado muy corto en un montón de cosas. El tema de la seguridad es un tema que a todos nosotros nos asombra. Y no sé si es que es porque estamos distraídos con el paro, pero estos días sicariatos como los que hemos visto no se han visto, ¿no? Es decir, han desaparecido. Por arte de magia, en el país los sicariatos bajaron ostensiblemente, el tráfico en Quito mejoró, de buenas a primeras funcionó el EQ 911, es decir, hay cosas que no estaban funcionando y ahora funcionan muy bien. Yo mismo, en este espacio y en otros, le he dicho al presidente Lasso y a su equipo que dejen ese ostracismo de creer que todo está bien, de que entiendan que hay más ecuatorianos que pueden aportar positivamente a su gobierno. Se cometieron errores como por ejemplo lo que tiene que ver con la reforma tributaria, en donde la clase media es la más golpeada en este tema. Hay problemas que no tienen que ver con el manejo del gobierno, sino con la situación internacional, como por ejemplo el tema del aceite, y muy pronto el problema del trigo por la guerra de Ucrania con Rusia, y quizás comience inclusive a subir el pan. Pero de ahí a convertir la manifestación en lo que lo están convirtiendo ahora mismo, antes de comenzar esta entrevista estaba viendo un medio, un canal amigo, en donde se veía a través de los ojos de águila y de las cámaras del EQ 911 cómo los manifestantes están apaleando los vehículos de la gente que quiere salir a trabajar. Yo recuerdo cuando comenzaba la pandemia, había gente que dentro de la lógica del quédate en casa, habían muchos que salían a ciudades vacías a pretender vender algo. Y le decían, oiga, ¿y usted por qué no se queda en su casa? Ah, no, pues porque si yo no salgo, no como. Bueno, hay mucha gente que se moviliza no en carro de alta gama con gasolina súper a vender caramelos afuera de la Asamblea Nacional. No, se moviliza en un bus de línea. Y ese bus de línea está siendo parado por estos vándalos. Entonces esa gente no puede llegar a su puesto de trabajo. Y no me vengan a decir entonces que esto es en contra de la política del incremento de gasolinas, porque la gasolina está parada hace tiempos atrás ya en sus precios. La que ha ido subiendo es la súper, pero el bus o el taxi o la camioneta modesta que tiene cualquier persona para vender sus frutas o sus hortalizas en los mercados o en las tiendas de la ciudad no se mueven con súper. Aquí estamos frente a una lógica golpista. Una cosa es oponerse a las posiciones del gobierno, otra cosa es criticar las posiciones del gobierno como yo mismo lo he hecho, pero otra muy distinta es ya atacar a la gente. El derecho a la resistencia se tiene que aplicar en la medida en que no viole los derechos constitucionales de otros, y eso es lo que está haciendo el señor Issa. Por lo tanto, el presidente de la República, como un actor importantísimo, quizás el más importante en este tema, no solamente tiene que sacar propaganditas diciendo que aquí está y que va a defender a la familia ecuatoriana. Él tiene que poner día, hora y metodología para el diálogo y sentarse a conversar y sentarse a definir los temas. Caso contrario, está siendo también el alcahuete de este sometimiento en el cual estamos cayendo los ciudadanos por parte de los manifestantes y la inacción del gobierno nacional. Agradecerle, Andrés. Agradecerle por estos minutos, por estos conceptos que son muy importantes como para tener claridad en torno a esta conflictiva situación que vive nuestro país. Un fuerte abrazo desde Guayaquil y por supuesto la solidaridad permanente de nuestra ciudad y su gente con todos los quiteños y con nuestra querida capital. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Alberto, Lorena, Verónica, gracias por Muy el amable. espacio y gusto poder saludar con su audiencia. Nos vemos Tenga buen pronto. día. Muchísimas Chao. gracias, integrante del colectivo Quito. Levántate, Andrés Castillo, a esta hora de la mañana conversando precisamente sobre esta situación.